Ahora sí vamos a compartir en pantalla. Gracias, la bella. ¿La bella o la vela es? No tengo idea, profe, creo que varía la Es pronunciación entre acá e Italia. claro, pues la bella. Yo como estoy al pedo a veces, me dediqué a estudiar italiano con el Duolingo y veo una serie los sábados y domingos de Italia, el Capitán Montalbano. Eh, es divertido, como tengo mucho, digamos que es uno de mis pasatiempos. Bien, eh, acá en pantalla tienen lo que usamos nosotros como gráficos. Bien, un eje de los volúmenes y el eje de las presiones. Todos los puntitos que están acá, porque además del eje de los volúmenes y las presiones, se acuerda que teníamos algo que se llamaban isotermas, que son curvas que se van pegando al eje, pero no lo tocan nunca. Bien, se llaman hipérbolas esas. Bien, y esas curvas existen tantas como temperaturas puedan existir. Bien, habrá una para una temperatura, para 20 grados, 30 grados, todas en grados Kelvin, ¿no? Pero estarán todas las temperaturas que pueda haber. Por lo tanto, en cualquier puntito de acá, si trazamos un horizontal y cortamos el eje de las presiones, vamos a tener la presión que corresponde a ese punto. Lo mismo, si trazamos una vertical y los volúmenes, vamos a tener el volumen que corresponde a ese punto. Y además, por la isoterma que está cruzando, o en la que está el punto, tenemos la temperatura. Por lo tanto, cada punto de este cuadrante va a representar un estado termodinámico del gas. Presión, volumen y temperatura. Para allá no puede haber nada, porque volúmenes negativos no hay. Para abajo tampoco, porque presiones negativas no hay. O sea que en este cuadrante voy a tener representados todos los estados termodinámicos posibles en lo que está un gas. Tengan en cuenta que si un gas está a una presión y ocupa un volumen, sí o sí tiene que estar a esta temperatura de las curvas que corresponden a ese gas. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros habíamos visto esta ecuación. ¿Llegaron a ver el año pasado cómo eh, se llega a esta ecuación, a la ecuación de estado? Creo que se los di en aerodinámica, ¿no? Así que lo vamos a pasar por alto. ¿O quieren que los dé de dónde sale esta ecuación? Bien, Mm, no, no está bien. no, bien. Nos ahorramos deducciones. Los que les interesa lo pueden ver en el libro o en el video, en la grabación. Ahora, ¿cómo se hace un gráfico? Creo que esto alguna vez se los expliqué el año pasado, pero vamos a verlo de vuelta ya que estamos. Los gráficos tienen que ser ni muy grandes ni muy chicos. O sea, ni muy grande para que se nos salgan de la hoja, ni muy chico para que no pueda ver de qué se trata. Por lo tanto, lo primero que voy a tener que hacer es elegir escalas. Voy a elegir una escala de tantos kilogramos sobre centímetro cuadrado por cada centímetro. ¿Qué significa? Si elijo una escala de 10 kilogramos sobre centímetros cuadrados por cada centímetro, significa que en cada centímetro de acá, bien, van a ser 10 kilogramos. O sea, si tengo 30 kilogramos sobre centímetros cuadrados, tendré que representarlos en 3 centímetros. Lo mismo con el volumen. Elegiré una escala que no sea ni muy chica ni muy grande, que no sea algo que no pueda ver y que no sea algo que no me entra en la hoja. La ventaja que tengo es que como a nosotros nos interesa solo la parte del gráfico que está la variación, puedo correr el cero en cualquiera de los dos ejes. ¿Para qué? Y supongamos que yo tenga una transformación que va de 110 a 120 decímetros cúbicos. Lo que me interesa es este pedacito. Si yo tuviera que hacer los 10 centímetros que quedan acá, el gráfico se me haría un gráfico enorme y por acá un pedacito tirado acá. Entonces cambio la escala y cambio el cero de lugar, cosa de representar solo
lo de la transformación y no cosas que no necesito. ¿Se entiende? Sí, en comportamientos hicimos un gráfico con hoja milimetrada y no sabía eso. Así que me viene al pelo. Ah, Hola, profe. hay que ver, hola, ¿qué tal? Hay que ver si, ¿a quién tenés en comportamiento? Ortiz. Hay que ver, Ortiz o... Sí, yo supongo que te lo va a aceptar, preguntale, pero es común hacer esas cosas, pero por ahí él lo quiere desde cero. Yo, con que representen la parte que interesa, alcanza. Preguntale Está bien. a Ortiz o a, no, a Cosa debes tener, ¿no? A Couri. A ver, a ver. Bueno, preguntale a él por las dudas. A mí no me molesta que despasen el cero. Otra de las cosas que ya que estamos, lo doy de parte, como trabajar con las masas y los volúmenes es un tanto complicado, eh, generalmente se usa trabajar con algo que se llama volúmenes específicos. ¿Se acuerdan cuando veían peso específico, que era el peso por la unidad de volumen? Esto es al revés. Es el volumen por la unidad de masa. En realidad, la inversa de las densidades. O sea, tantos metros cúbicos por kilogramos o tantos centímetros cúbicos por kilogramo. De esa manera, trabajamos siempre con una masa representativa. Cuando queremos saber cosas más grandes, lo multiplicamos por la masa, por el gasto másico, por el caudal másico. Bien, y estas son tres cosas que quería aclarar. Y ahora vamos a salir de la pantalla completa y vamos a ver trabajo. Voy a poner otra cosa por acá. Bien, ¿se acuerdan qué es trabajo en física? Bueno, ahí lo dice. Ah, pero acá te lo dice más complicado y retorcido. Es la energía necesaria para mover algo, para hacer algo. Esto es la forma complicada que lo tienen acá. Y en términos más prácticos sería realizar una fuerza durante una determinada distancia o bien vencer una resistencia por determinada distancia. Para que se den una idea, si yo agarro un auto de 1000 kilos y lo traslado a 100 metros, hago un trabajo que será 1000 kilos por 100 metros. Si ese auto, como hay diferencias, si lo hace un auto con muy rápido a muy lento, definieron la potencia como el trabajo sobre tiempo. Se los digo ahora porque más adelante lo vamos a necesitar, que es la potencia. Bien, en los gases la cosa está, iría más la definición de arriba. Bien, los gases sufren una modificación de volumen y realizan un trabajo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un pistón, bien, de alguna forma le hago ingresar determinada cantidad de calor acá, bien, energía en la forma de calor, este gas aumenta la temperatura y como consecuencia va a aumentar la presión. Esa presión que actúa sobre la cara del pistón produce una fuerza, o sea, presión por la superficie del pistón produce una fuerza y hace que se desplace un poquito. Bien, y hace un poquito de trabajo. Ese poquito de trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida. Lo voy a poner en otro gráfico porque va a ser más cómoda la explicación. Si yo tuviera que calcular el trabajo que hace desde el punto de muerto superior hasta el punto de muerto inferior, el pistón, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la presión por la superficie del pistón por la distancia que recorre desde el punto muerto superior al inferior. El problema es que la fuerza va a variar porque la presión va a variar. Si esto se amplía un poquito el volumen, o sea, baja un delta C1, la presión baja. Por lo tanto, no puedo usar la misma presión para todo el recorrido porque no es constante. Como no es constante, una forma de resolverla sería tomar pequeñitos trabajos. Bien, un trabajito 1 que sería en este recorrido delta C1, que sería la fuerza 1 por el delta C1.
Y la fuerza 1 sería la presión 1 por la superficie del pistón. Lo mismo hago con el trabajito 2. Y así hago un montón de trabajitos hasta llegar abajo. El trabajo total, o sea, trabajito 1, trabajito 2, hasta trabajito n. El trabajo total va a ser la suma de todos esos trabajitos. Cuanto más tomemos, más cerca vamos a estar del resultado. O sea, cuanto más variaciones de delta C o más chico sea delta C, los desplazamientos, más cerca estamos del trabajo. Y esto les intrigó a los matemáticos que dijeron, bueno, vamos a hacer que sean infinitos estos delta C. Y esa sumatoria de elementos infinitos da el trabajo exacto total. Bien, ¿seguro que no lo había explicado esto? Creo que no, profe. ¿Dónde lo habré explicado todo esto? Bien. No, después de 15 días mi memoria se atrofia. No, el sistema este complica en ese sentido. Bien. Esta integral, que por ahí ustedes la vieron en matemática, alguien se dedicó a resolverla. El trabajo ciertamente va a ser la integral, la sumatoria de infinitos elementos de la presión por la variación de volumen. ¿Por qué la variación de volumen? Porque si multiplico la superficie del pistón, esta, por lo que baja, lo que voy a dar es lo que voy a obtener es la variación del volumen. Esta integral alguien la resolvió por nosotros, porque a nosotros no nos interesa lo más mínimo meternos en esas cosas de matemática, lo dejamos a los profesores de matemática, entonces tenemos casos particulares. Primer caso, la presión es constante. Si la presión es constante y como esto es una sumatoria, la puedo sacar afuera de la sumatoria, sacar factor común en realidad. Ahí sí agarramos la matemática. Y si sumamos todo lo que varió el volumen, todas las variaciones de volumen, ¿qué nos da? ¿Están ahí todavía? Sí, El pero volumen total. El variación de volumen total, o sea, el volumen final menos el inicial. Sumo todo lo que varía, chiquitito el volumen, y me da el volumen, la variación de volumen final. En el caso del pistón, es la cilindrada eso, pero después lo vamos a ver más en detalle. ¿Se acuerdan que era la cilindrada? sí, el volumen de la cámara de combustión. No, ese es el volumen de la cámara de Era, combustión. La cilindrada es claro, lo que la suma de aspira. todos los pistones. Claro, Ah, lo que aspira. La superficie del pistón por la carrera. Es la cantidad de mezcla de aire y combustible que va a aspirar cuando baje. ¿Bien? O sea, vos tenés el pistón arriba. Dale, movete. Esperen que atorea la máquina. No hay que tratarla con cariño a esta. Bien, vos tenés el pistón arriba y en el recorrido al bajar aspira todo este volumen de mezcla, que es la superficie, esto es circular, por la carrera, por la distancia entre punto muerto superior y inferior. A eso se le llama cilindrada o volumen de aspiración. Unitarias de un cilindro y totales de todos los cilindros. Bien, o sea que si la presión fuese constante sería eso. Si el volumen es constante, la presión, las variaciones de volumen, ¿cuánto serían si el volumen es constante? si es constante el volumen, no varía el volumen. Exactamente. Entonces, presión que sí tiene por una variación de volumen cero es cero. En una transformación a volumen constante, o sea, si no varía el volumen, el trabajo es cero. O sea, hay trabajo cuando se expande o cuando se comprime, no de otra manera. Y por último, o las tres que conocen ustedes, si la temperatura es constante, me abro la manga y saco esto que resolvieron los señores que se dedican a la matemática. Va a ser la constante del gas por la temperatura absoluta a la que se desarrolla, por la masa, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Esto lo sacan de la calculadora. Bien.
Hay otras dos transformaciones que vamos a ver después, pero ya que estamos acá les doy la fórmula. Una es la diabática, la que se hace sin intercambio de calor con el medio. ¿Bien? Que en la práctica son otras, que a nosotros nos interesan mucho, porque están presentes en los motores, en los ciclos de los motores. Y el trabajo es la presión inicial por el volumen inicial dividido 1 menos K. Este K es una constante de cada gas que se llama exponente adiabático, bien, que después, más adelante, vamos a ver de dónde diablos sale. Por 1 menos temperatura final sobre temperatura inicial por la masa. Y si es una politrópica, la politrópica sería una transformación general. Nada es constante, nada es particular, todo se mueve. Poli de todos y trópica de que varían. Varían todos los trópicos. Bien, trópicos no es de que varían. El trabajo va a ser igual a la masa, presión por volumen inicial sobre 1 menos n. En este caso el exponente, en lugar de ser el adiabático, es el politrópico, que también después vamos a ver cómo se calcula. Por 1 menos temperatura final sobre temperatura inicial. Y esos son los 5 casos. Restaría esto fijar los signos. Y para fijar los signos, primero, un comentario. El avión, ¿qué pesa negativo o pesa el peso del avión? ¿Es negativo o es positivo? Depende de cómo se lo mire. Y depende del lugar en el que esté, claro. Bien, Si está en descenso bien. es negativo, es positivo. Si está en... En descenso, ¿Por qué? porque crea menos, o sea, genera menos sustentación que peso. Y ¿Estuvieron viendo aerodinámica 6? No sé. ¿Cuál es aerodinámica 6? No, porque Estuvimos van viendo a algo de ver... aerodinámica Van a ver... bastante. ¿Qué? Que algo vimos en aerodinámica. Tienen... ¿Te hicieron conmigo aerodinámica? El año No, pasado sí. lo que pasa es que cuando ven actuaciones en maniobra ven esas cosas. Pero lamentablemente no es así. Supongamos que yo tengo porque en realidad, supongamos que yo tenga esta terna de ejes. A mí se me ocurre usar esta, que es la que se usa común en aeronáutica. Este es el eje Y y este es el eje X. El eje Z está para afuera, porque las ternas son espaciales, son ternas de eje. Laburamos normalmente en el plano porque es más cómodo. Tenemos Y, tenemos X y tenemos Z. Entonces, si tenemos nuestro avioncito acá, bien, vamos a poner una flecha mejor para volando para allá. Diremos que nuestro avioncito tiene un peso negativo. Y diremos que la sustentación es positiva. Y diremos también que la tracción de la hélice o el empuje es positivo, porque va para allá igual que esta flecha. Y que la resistencia de avance es negativa. Ahora bien, yo soy un tipo hinchapelotas y digo, a mí no me gusta esta terna. Entonces, como matemático, digo, voy a usar esta terna. Voy a usar un eje así, que a este lo voy a llamar Y, voy a usar otro eje así, que a este lo voy a llamar Z. Y existen. Esta se llama terna inversa. Eje Z para abajo, eje Y para allá y eje X para afuera. Bien, y la terna de ejes. Y ahora pongo mi avioncito, el mismo de antes, volando para allá. Curiosamente, el peso del avión ahora va a ser positivo y la sustentación negativa. O sea, me cambian todos los valores. ¿Cambió algo? No, la verdad que no cambió nada. El peso sigue siendo la fuerza aplicada en el centro de gravedad
bien, con dirección hacia el centro de la Tierra y con intensidad igual a la suma de las masas por la aceleración de la gravedad en ese punto. No cambia. El peso es el peso, es una magnitud física que tiene ciertas características. Para referenciarle y para que nos podamos entender, ponemos dos ejes de referencia. Entonces, ahí sí podemos decir, bueno, yo voy a considerar que lo que va para allá y para arriba es positivo. Entonces, la sustentación es positiva y el peso es negativo. ¿Me explico lo que quiero decir? Es lo mismo, básicamente. Cambian Exactamente. los signos, nada más. Lo que quiero decir que las cosas son las cosas. Y yo las llamo negativa o positiva según convenga. Bien, para ponernos de acuerdo y para entendernos. En este caso, ¿se entendió todos? ¿Están ahí todavía o los maté después de esto? Sí, Sí, se profe. entendió. Bien, lo que vamos a hacer es convenir nosotros en que si los volúmenes crecen, se expanden, el trabajo es positivo. ¿Por qué lo hacemos? Porque en los ciclos lo que es más importante son los ciclos positivos, o sea, cuando se expande. Eso lo va a ser lo positivo. Por eso vamos a usar esta convención de signos. Y al revés, cuando los volúmenes decrecen, o sea, se comprimen, vamos a decir que el trabajo es negativo. El del aire que está, o el del gas que está dentro del cilindro. Y esto, además, va a hacer juego con el calor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un sistema, si le metemos calor, se expande. Cuando le metemos calor es positivo el calor que le metemos. Entonces hace trabajo positivo. Lo mismo al revés. Si lo comprimimos, le pasa a los compresores de aire, vieron que tienen los cilindros con aletas, el trabajo es negativo y el calor lo cede. Las aletas de refrigeración son porque cede el calor. Esto tiene que ver con el primer principio de la termodinámica que no sé si lo vieron el año pasado. Que la ¿Vieron energía siempre es constante, solamente se transforma. que se transforma, exactamente, que no se pierde ni se gana? Ese era, en la termodinámica, el primer principio era que Q, o sea, ¿por qué no escribe cuando le digo que escriba? Q es igual a L, al trabajo, pero puede pasar que no todo el calor que le aportamos se convierta en trabajo, sino que parte queda acumulado como energía dentro del gas. Y lo vamos a llamar delta U, variación de la energía, aumento o disminución. Esto es el principio de conservación de la energía en termodinámica, o primer principio de la termodinámica, que el trabajo es igual al calor más la variación de la energía interna. Y eso hace juego con esto, con la convención de signos que usamos. Calor positivo, trabajo positivo. Calor negativo, trabajo de compresión negativo, calor cedido negativo. Y esto va a variar según se le dé la gana, según que el trabajo sea igual al calor o no. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. Ahora, la clase que viene, vamos a ver, dicho sea de paso, esto rapidito. Si hay una transformación que se inicia en un punto, recorre una serie de transformaciones y vuelve al mismo punto, al mismo estado termodinámico, se llama ciclo. Bien, acá hay otro que lo dibujé yo que tiene más colorcito, después vamos a ver otras cosas de esto. Bien, arranco en una transformación con un estado de P1, B1 y T1 con la isoterma que pasa por acá. Va por diferentes estados y vuelve a ese mismo estado termodinámico. Los que más utilizamos nosotros son el ciclo de Otto. Bien, arrancamos desde acá, a presión atmosférica y de un volumen determinado, el de la cámara de combustión, aspiramos, comprimimos,
calentamos, expandimos, enfriamos y volvemos al estado inicial, hacemos el escape. Ese es el ciclo de Otto. Y el de Brayton, comprimimos, calentamos, expandimos y volvemos a la atmósfera. Bien, son dos ciclos. Hay otro que es el de Diesel que vamos a ver también. Ahora la clase que viene veremos representación gráfica del trabajo y algunas cosas que tienen que ver con estos colorcitos que puse por ahí. Voy a dejar la pantalla. Ahora estamos en condiciones de hacer el trabajo práctico. ¿Estuvieron haciendo el trabajo práctico? El 1 y el 2, ¿no? ¿No El hay otro? 2. ¿No hay un 3? Sí, No, entonces yo todavía avanzo no el les di 3. el 3. Todavía creo que no les di el 3. Vamos por No, el creo que no. 2. Que el 2 tenía que ver con esto. A ver si lo encuentro. El punto que no pude hacer yo fue el 5. Creo que vos me mandaste un mensaje, ¿no? Alguien me mandó un mensaje que no puede hacer esto. Este era el trabajo práctico 2. Había unos No, ejercicios que los no habíamos está, resuelto. ¿Qué? no está compartiendo pantalla. Oh, maravilloso. Gracias. No pasa nada. Gracias. Avísenme cuando aparezca. Me están Ahí está. quedando 8 minutos. Bien. Este era el cuadrito. Hasta ahora esto lo podían llenar. Habíamos visto, creo, ¿no? Las temperaturas acá en grados Kelvin las puedo pasar. Tengo que operar sí o sí en grados Kelvin. Si de una transformación a otra, de una a otra había algo constante, lo ponía ahí, por ejemplo, si es isoterma, significaba que la temperatura era igual, la temperatura acá la podía calcular, ¿eso lo habíamos visto? Clic, clic, ¿llegamos a ver eso? No, creo que no. ¿Los cuadritos no llegamos a ver ninguno? Ah, el 5, claro, el 5 eran todos estos cuadritos. Bien, vamos con el primero. Párenme cuando yo me voy, porque tengo 2 cursos dando los mismos temas, entonces, sumado a otros Claro. cursos que a veces tengo que hablar de estas cosas, se me embarulla todo. Bien, ¿cómo llenamos el cuadrito? Primero, lo que tenemos que hacer es ver qué tenemos de datos. Tenemos todo esto. Este no lo tenemos. Bien. Estos eran los datos que tenían ustedes. Entonces miro abajo. ¿Y para quién expliqué esto? Bien. Los datos que tenemos abajo es aire, lo cual ya nos da la constante al saber que es aire. La masa no la sabemos. No sabemos. En la 1 o 2 sabemos que es isobárica. Si es isobárica, ¿qué se mantiene constante? La presión. La presión. Entonces, si la presión se mantiene constante, podemos poner acá 2,1 porque sabemos que se va a mantener constante este valor. Vamos a ponerlo en otro color. Rojo, qué lindo. Bien, ahora tenemos presión, tenemos volumen, tenemos temperatura, podemos pasarla a grados Kelvin. Si es de 30 grados, sería de 303 grados Kelvin. Y si es, vamos a ponerlo en rojito también. Y si es de 70 grados, será 70 más 273, 343 grados Kelvin. Bien, con esta y esta, podemos aplicar la fórmula y calcular lo que vale acá. Bien, ¿qué fórmula aplicaría?
tengan en cuenta que siempre aplico la misma fórmula. B1 sobre T1 igual a P2 B2 sobre T2. Siempre se tiene que cumplir esto. Bien, si esto se tiene que cumplir siempre, lo aplico acá. Como en este caso estoy hablando de una isobárica, P1 es igual a P2. Por lo tanto, P1 se va y P2 se va. Y me queda una de las leyes de Gay-Lussac. Bien, B1 dividido T1 igual a B2 dividido T2. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Bien, y de acá, ahora sí, tengo B1, el B del estado 1, tengo T1, tengo T2 y tengo que sacar B2. Entonces despendejo de acá B2. Me quedan 3 minutos, y lo cual es ideal, y ahora me acaba de hacer algo la computadora, que lo odio, odio cuando hace estas cosas. Cuando aprieto mal una tecla y se queda pensando que hice lío. Bien, para no tener que pensar, para no perder tiempo. Despejo B2, T2 pasa multiplicando, B1, T1 sobre T2. Y ese valor lo pongo en el cuadrito. Y así procedo con todas. La otra transformación va a ser una... En la otra, por ejemplo, que era isocórica, que se mantiene el volumen, entonces B1 es igual Exacto, a B2 y se exacto, despeja. Sí, listo, está bien. exacto. El Está bien, volumen que se la va a entendí. mantener es B2, te va a dar B3 igual a B2. Ves que me hacen estas cosas raras que yo... otra vez. Bien. Profe, ¿y la masa cómo se obtendría? La Como masa, se... la masa tenés que arrancar de la otra ecuación, o sea, siempre vas a usar esta, pero hay otra que también la vas a usar, que siempre es válida, que P1, B1 sobre T1 o con cualquier estado va a ser igual a la masa por la constante del gas. ¿Se acuerdan que era 29? Esta constante es 29,26 kilogramos. ¿Cómo? Sí, está ahí arriba, profe. Ah, bien, eso. Bien. Y con esto calculan la masa. Pasan esto para abajo y despendejan. ¿Qué? En la isocórica lo mismo. Y los trabajos, acabamos de verlo recién. Aplican la formulita. Para la isotérmica es esa M por R' por todo lo demás. Para la isobárica es P por la variación de volumen. Y para la isocórica es 0. Esta es la más directa. Me queda menos de un minuto. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, para la clase que viene, cualquier duda que tengan, vamos a tener los lunes, mientras sigan las clases virtuales, los lunes a esta hora. Nos volvemos a conectar, tenemos aeronave, le comento algo, va a durar 10 minutos, 15, va a durar poquitito. Ahora cuando se corte nos volvemos a enganchar para aeronaves, ¿puede ser? Sí, profe. Perfecto, Dale, profe. profe. Bien, yo vuelvo ahora va a quedar grabando y vuelvo. Ay, dormí mal con el brazo, se me estroló, así que entonces perro no puede ser.